Hola, bienvenidos a todos al capítulo 3 del curso de electromagnetismo. En el último capítulo nos quedamos con que si integrábamos sobre una esfera, hacíamos el flujo sobre la esfera, F por ds, nos daba 4pi si teníamos que F era este campo vectorial de vector posición sobre su módulo al cubo. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que también demostramos que esto tenía esta divergencia, que era 4pi por la delta de Dirac. Por la delta de R. Muy bien. Lo que pasa aquí es que al definir que una divergencia así, ya nos da igual integrar sobre una esfera o sobre una superficie con forma de patata, siempre que tengamos el origen dentro de lo que estemos integrando. Por ejemplo, si nuestro volumen tau es este, o frontera de tau, como queráis, entonces el flujo del campo vectorial va a seguir siendo 4pi, porque yo tengo esto por ds. Ahora, aplicando el teorema de Gauss, llegó a que esto es la divergencia de f de tau. Y aquí tenemos esta divergencia que queríamos. Entonces la podemos sustituir aquí. Decir que esto es 4pi por delta. Entonces el 4pi sale porque es una constante. Tenemos 4pi integral de la delta de r de tau. Ahora, si tuviéramos el origen fuera del volumen tau, esta delta no tiene, digamos que no tiene el pico dentro del volumen, entonces esta integral daría 0. Ahora bien, definimos que la integral da 1 siempre que el origen esté dentro de aquí, es decir, que el pico ese que decíamos de que la delta es infinito en el origen está dentro del volumen, entonces esta integral es 1, luego nos da 4pi. Y aquí ya vemos que nos da igual la forma de la superficie. Y esto será súper útil para calcular el campo eléctrico y, sí, esencialmente campo eléctrico cuando tenemos una simetría notable. Bueno, una vez dicho esto, en este capítulo vamos a demostrar unos cuantos teoremas integrales y si puedo me meteré ya con la ecuación de Laplace y Poisson. Además vamos a empezar con un teorema integral que nos va a dejar, digamos, visualizar el rotacional de una forma más concreta. No estos ventiladores que dije que sí que se puede visualizar así, pero vamos a ver que sí que es así. Vamos a, entre comillas, demostrarlo. Para ello vamos a intentar poner la circulación de un campo vectorial de otra forma. Si yo recorro esta curva C, yo tengo que la circulación sería pues la integral cerrada sobre C, porque C es un camino cerrado, de F por dr, donde dr es el torcito de curva. Ahora bien, en vez de considerar una curva así, digamos, grande, finita, vamos a considerar un trocito infinitesimal de curva, en realidad. Un cuadradito. Entonces podemos considerar aquí el cuadradito. Así. Y lo recorremos así, por ejemplo. Uy, eso no va para allí, va para abajo. Y esta curva la podemos llamar gamma, por ejemplo. Entonces, podemos definir este vector como A1 y este vector como A2. Y situar nuestro campo en medio. Y vamos a hacer un poco como lo que hicimos con el teorema de Gauss, ya veréis. Entonces, ¿cómo es la circulación sobre este campo? Sobre esta curva. Sobre la curva gamma. Bueno,
Pues primero hay que calcular si nuestro f de x y z lo tenemos aquí, digamos en el centro del cuadradito. Primero hay que movernos, si queremos hacerlo por A1, hay que moverlos un poquito para abajo. Para ello podemos usar la expresión que teníamos para la serie de Taylor, pero esta vez para varias variables, que es, vamos a ver que es muy simple, que es muy análoga a la que tenemos en una dimensión. Bueno, pues si tenemos nosotros f de x más de x, y más de y z más de z, o de forma compacta, f de el punto de x y z más el poquito de x, de y, de z, de r, más, pues esto nos da, pues ya os lo podéis imaginar, lo que pasó en el capítulo anterior. Esto es f de x y z más la derivada de f parcial respecto a x, diferencial de x, más lo mismo con la y lo mismo con la z. La parcial de f respecto a y por di más la parcial de f respecto a z por dz. Y esto lo podemos poner de forma mucho más compacta. De esta forma, ya veréis. Podemos poner f de r más, y aquí vamos a introducir una notación nueva, r producto escalar nabla f. Y las derivadas de este nabla van a actuar solo sobre f y no sobre r. R está como multiplicando escalarmente a nabla, pero por la izquierda, sin actuar las derivadas. Es decir, esto no es una cantidad, sino que es un operador. Directamente, esto es x parcial respecto a x más y. Perdón, aquí me falta un diferencial y aquí también. Diferencial de x por la derivada respecto a x, diferencial de y derivada respecto a y, y lo mismo con z. Respecto a z y el de z aquí a la izquierda. ¿Vale? Pues usando esto vamos a calcular nuestro campo f, digamos, en el lado de abajo del cuadrado. Muy bien, pues en el lado de abajo del cuadrado tenemos f de r. ¿Y cómo nos hemos movido? Pues nos hemos movido menos a 2 medios, ¿no? Menos a 2 medios. ¿Por qué? Nos hemos movido en la dirección de A2, pero para atrás y solo la mitad. Entonces esto es lo que hemos dicho. Esto es f normal de r sí, f normal de r menos a 2 medios nabla y nuestra f. Vale. Y ahora que tenemos por arriba, en el lado de arriba del cuadrado, pues va a pasar más o menos lo mismo. Vamos a tener f de r, esta vez más a 2 medios, y nos va a dar f de r más a 2 medios nabla f. Vale. Y esto es lo que tenemos para el lado de abajo y el lado de arriba. Y ahora hay que hacerlo para, sí, para, digamos, el ladito este de la derecha y el de la izquierda. Para el ladito de la izquierda lo que tenemos va a ser esto. Vamos a tener f de r menos a 1 medios. Y va a pasar lo mismo. Entonces f de r menos a 1 medios nabla f. Y si queremos hacer lo de la derecha, en vez de restar menos a 1 medios, hay que sumar más a 1 medios.
Esto es f de r más a1 medios nabla f. Vale. Y así más o menos tenemos los campos en cada lado del cuadrado. Ahora simplemente hay que multiplicar por el vector que sigue, ¿no? Para hallar la circulación. Entonces, vamos a empezar por abajo y hacemos toda la circulación. Por el lado de abajo, ¿qué tenemos? Pues es A1, producto escalar, esto de aquí. Entonces, si hacemos el producto escalar, lo que vamos a tener es... Vamos a obviar ya el R. Si pongo F sin R es F normal, F en el punto R. Entonces tenemos F de R menos un medio de A1. Perdón, aquí, esto es A2. De A2 nabla. Y como A1 es un vector constante, lo podemos meter también dentro de digamos, este operador. Entonces, F, producto escalar A1. Para hallar la circulación tenemos que multiplicar el campo en este lado del cuadrado y multiplicarlo por el vector del cuadrado, por el vector del lado del cuadrado. Y eso es una componente. Ahora, la siguiente componente... Perdón, ya aquí se me ha olvidado un A1. A1. Vamos a hacer ahora el lado de arriba. Entonces, para el lado de arriba lo que vamos a tener es F por menos A1, porque ahora lo estamos recorriendo en la dirección contraria, es decir, menos F por A1. Y ahora aquí, pues lo que tenemos que hacer es lo que tenemos aquí, más, pero multiplicado por menos es menos. Entonces, menos un medio de A2 nabla F por A1. Vale, y aquí ya podemos ver que este término con este término se nos van y estos dos se van a sumar y se nos va a ir el 1 medio. Entonces esto es menos, menos A2 nabla F por A1. Y con el otro término va a pasar lo mismo. De hecho, si queréis os lo dejo como ejercicio. Lo que pasa es que en vez de salir aquí un menos, va a salir un más. Entonces voy a borrar todo y lo voy a poner ya el segundo término. Y este es el segundo término. Ahora bien, aquí voy a aplicar una identidad vectorial que no es difícil de demostrar y también os lo puedo dejar como ejercicio. Que esto nos da lo mismo, es simplemente esto. En coordenadas cartesianas, pues lo expandís todo y lo reordenáis. Es el rotacional de F producto escalar A1 por A2, producto vectorial. Ahora bien, ¿cómo podemos identificar A1 por A2? Pues A1 por A2 es simplemente el vector superficie de nuestro cuadradito. Porque como ya sabéis, cuando tenemos un producto vectorial entre dos vectores, lo que nos da es un vector en dirección perpendicular a ambos y con magnitud igual al paralelogramo que se forma con esos dos vectores. Es decir, en este caso nuestro cuadrado. Luego esto es rotacional de F producto escalar S. Y ahora aquí ya podemos ver un poco el significado rotacional, que es como la divergencia eran miniflujos, pues el rotacional lo podemos considerar como minicirculaciones. En realidad como el flujo, no minicirculaciones, sino como el campo vectorial que atraviesa la minicirculación.
Entonces, esto nos lleva a preguntar lo mismo que antes. Si tenemos una circulación finita, como esta de aquí arriba, ¿será posible formarlo a partir de infinitas minicirculaciones? Bueno, vamos a verlo. Entonces, para considerar esas infinitas minicirculaciones, pues hay que considerar una superficie S que se apoye sobre nuestra curva, ¿no? Podemos pensarlo como si fuera una pompa. Nosotros tenemos el agujero por donde soplamos y la superficie S, digamos, es el jabón de la pompa dentro de ese circulito, ¿no? De la varita de las burbujas. Muy bien, entonces aquí en esa superficie S vamos a considerar infinitos miniflujos. Es decir, si nosotros ponemos esto así, tenemos aquí un flujo que va a hacer así, 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 hacia abajo. Aquí otro que va a hacer lo mismo. Y habrá flujos que se toquen entre ellos y otros que estarán en la frontera. ¿No? Entonces, si la frontera es esto, pues habrá algunos que se toquen entre ellos así y otros que estarán justo, digamos, que hacen frontera con la curva. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues lo mismo. Si consideramos infinitos miniflujos, no solo consideramos el flujo que va por la curva que nosotros queremos calcular en la circulación, sino que también hay flujos dentro de la superficie. Ahora bien, pasa lo mismo que lo que pasaba con el teorema de Gauss. Los flujos las minicirculaciones que se tocan, una sube y la otra está bajando. Es decir, que se anula entre ellas. Y solo nos va a quedar esto de aquí. Es decir, que la integral cerrada. Bueno, sí, sí, lo que he dicho, ¿no? Se van a quedar estos de aquí, los de que hacen frontera. La integral cerrada sobre una curva C de F por dr no es más que la suma de todos los miniflujos de los rotacionales. Es decir, sumamos sobre toda la superficie S. Y si llamamos esto a S, podemos llamar a esto de S como frontera. Y esto es la suma de todos los miniflujos. Y esto es a lo que llamamos teorema de Stokes. Entonces voy a ir poniendo por aquí los teoremas que no sabemos ya, que es el de Stokes y el de Gauss sobre ds. El teorema de Gauss, si os acordáis, esto es que el flujo sobre una superficie cerrada de tau de un campo vectorial F por ds no es más que la suma de las divergencias de ese volumen. Bueno, ya veis que los teoremas son muy similares. Y de hecho hay algunos más que se aplican también con campos escalares que vamos a demostrar aquí. Bueno, el primer teorema que vamos a demostrar se llama teorema del gradiente y nos dice que la integral sobre d tau cerrada de un campo escalar por ds no es más que la integral sobre tau del gradiente de phi de tau. Bien. ¿Qué hacemos para demostrar esto? Pues partimos de un lado y tenemos que llegar al otro. Vamos a borrar por aquí y vamos a partir de este lado. Y lo primero que vamos a hacer va a ser multiplicar por un vector constante u. Escalarmente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues pasa esto. Que nos queda la integral sobre d tau de phi por u. Producto escalar de S. ¿Y esto a qué nos suena? Bueno, pues esto nos suena ya a teorema de Gauss, que podemos aplicarlo aquí.
Entonces lo que nos da esto es la integral sobre tau de la divergencia de phi u de tau. Ahora bien, u es un vector constante, por lo que lo podemos sacar de la divergencia y también de la integral. Es decir, lo podemos aquí, u por la integral de, ¿qué nos queda al aplicar esto? Pues nos va a quedar solo el gradiente de phi de tau. Y hemos acabado con u multiplicado con algo, que si nos fijamos también hemos empezado con u multiplicado con algo. Y como no hemos especificado en ningún momento la forma de u, esto vale para cualquier u. Es decir, que esto es lo mismo que esto y ya hemos demostrado el teorema. Voy a colocarlo por aquí arriba. Bueno, este último teorema, que se llama teorema de rotacional, lo voy a dejar como ejercicio y doy pista que esto se demuestra igual que lo hicimos con el teorema de Gauss. Tenemos que considerar un volumen, dividirlo en trocitos y todo eso. Entonces, este teorema es la integral de tau de el rotacional de f sobre un volumen tau es lo mismo que la integral cerrada sobre de tau del diferencial de superficie producto escalar f. Y ya veis que casi todos los teoremas parecen iguales, pero no son los mismos. Este es el de Gauss, este es el del rotacional, este es el del gradiente y este es el de Stokes, teorema de Stokes. Y ya os digo, se demuestran todos más o menos de la misma manera. Este lo sacamos ya con la circulación, este de aquí lo hacemos con flujos, este de aquí también no se hace con flujos, pero se hace con un razonamiento análogo al de Gauss, y este de aquí lo demostramos directamente a partir de Gauss. Muy bien, y una vez hecho esto, vamos a ver tema de ecuación de Laplace y Poisson, porque es lo más fundamental en electrostática para calcular potenciales. Bueno, ecuaciones de Laplace y Poisson. ¿Qué nos dicen estas ecuaciones? Bueno, pues la de Laplace es esta de aquí, que el laplaciano de una función escalar phi es 0. Esta es la ecuación de Laplace. Y la de Poisson es una más general, que es que el laplaciano de una función escalar phi es igual a cualquier cosa en realidad, cierta función de las coordenadas. Ahora bien, esto ya se usa por convenio, pero en vez de poner f de r, pillamos una función con un signo negativo, ya al principio, llamamos menos ρ, que depende de r. ¿Y este laplaciano qué es? Bueno, pues este laplaciano al cuadrado se define como este operador de aquí. Lo podemos imaginar como nabla, producto escalar nabla, que es la segunda derivada respecto a x más la segunda derivada respecto a y más la segunda derivada respecto a z. Estas ecuaciones en una dimensión, es decir, sin la y y la z son súper fáciles de resolver, pero ya en 3 dimensiones la cosa se complica un montón, así que hay que estudiarlas de una manera mucho más a fondo. Vamos a borrar y vamos a establecer unos cuantos teoremas. Vale, antes de empezar, le vamos a decir a las funciones que cumplen la ecuación de Laplace, a estas phis, las vamos a llamar funciones armónicas, ¿vale? Entonces, ¿qué les pasa a estas funciones armónicas? Bueno, lo primero que si yo tengo la ecuación de Laplace, bueno, una función armónica en realidad, definida en una cierta región tau, pues los mínimos y los máximos los va a alcanzar solo en la frontera y nunca dentro del volumen. ¿Por qué es esto? Bueno, ahora vamos a ver.
Lo que vamos a hacer primero es suponer que hay un máximo dentro de este volumen, tau. Vamos a suponer que está aquí en un punto P. Y vamos a ver cómo no es posible que haya un máximo aquí. Vale, para ello, ¿qué pasa? Pues podemos dibujar una esfera alrededor de P, concéntrica. Aquí es un poco cutre, pero nos podemos imaginar que es concéntrica P. Y calcular el gradiente de P. Entonces, ¿qué pasa si P es un máximo? Pues que los vectores están entrando, digamos, ¿no? Porque apuntan todos hacia el punto P, todos los gradientes, porque es hacia donde más arriba van, digamos. ¿No? Porque no os acordáis que el gradiente apuntaba siempre hacia la dirección en la que más se sube. Entonces, si nosotros calculamos el flujo alrededor de esa esfera, sobre la superficie S, que será la esfera, del gradiente de phi por ds, esto nos tiene que dar un número negativo menor que 0. Porque los vectores están entrando. Ahora bien, nosotros podemos aplicar el teorema de Gauss a esta expresión y decir que esto es la integral sobre no tau, sino podemos llamarlo tau prima, el volumen de esa esfera, sobre tau prima, la divergencia del gradiente de phi por ds de tau, perdón, de tau. Ahora bien, esto es el laplaciano. Y hemos dicho que phi es una función armónica, es decir, que cumple la ecuación de Laplace, es decir, esto es 0. ¿Y qué hemos obtenido? Pues si comparamos con lo que teníamos arriba, hemos obtenido que 0 es menor que 0, lo cual no tiene sentido y por lo tanto no hay un máximo dentro. Y sería lo mismo para los mínimos. En vez de suponer que es menor que 0, ponemos que es mayor que 0, aplicamos todo eso y nos quedará que 0 es mayor que 0 y por lo tanto tampoco hay mínimos. Y entonces los mínimos pues solo se alcanzarán en la frontera y no dentro del volumen. Si no es constante, claro. Si phi es una función constante, que son armónicas las funciones constantes, pues tendrá el mismo valor en todo el volumen, incluso en la frontera. Vamos a demostrar otro teorema. Bueno, pues que el teorema nos va a decir que si yo tengo otra vez un volumen tau, una región, y tengo que phi es igual a 0 sobre la frontera, siendo phi una función armónica, entonces tenemos que phi también es igual a 0, pero esta vez en todo el volumen. ¿Cómo se demuestra esto? Pues muy fácil. Si aquí tengo que phi es 0, y aquí también tengo que phi es 0, y consideramos que phi no es 0 en todo el volumen, entonces esta función va a tener que subir, porque no es 0, y bajar, digamos. O bajar y subir, que también nos vale. Ahora bien, ¿qué pasa si sube y baja? Pues que nos encontramos con un máximo. Y sabemos que eso no puede ser. Y si baja y sube, pues nos encontraremos con un mínimo. Que sabemos que tampoco puede ser. Por lo tanto, phi tiene que ser 0 en todo el volumen para que no haya ni máximos ni mínimos. Y así queda demostrado ese teorema. Siendo phi una función armónica, por supuesto. Eso nunca nos olvidamos. Y va a pasar lo mismo no para 0, sino para cualquier valor constante. No hace falta que sea 0, sino cualquier constante k. Es decir, que si phi vale k en la frontera, va a valer k en todo el volumen tau si phi es armónico. Bueno, y ya el último teorema que vamos a ver, quizás el más útil, que este sí que es el teorema fuerte de unicidad, que es que si tengo yo otra vez, ya que esto se trata todo el rato de dominios y volúmenes, si tengo otra vez un volumen tau y además tengo un par de funciones psi y rho, psi y phi, que cumplen las dos la ecuación de Poisson, es decir, que phi es menos rho y que psi también es menos rho, y además toma los mismos valores sobre la frontera, es decir, que psi
es igual a phi si estamos en la frontera, entonces psi es lo mismo que phi en todo el volumen. ¿Cómo se demuestra esto? Pues bastante análogo a lo que hemos hecho antes. Primero vamos a considerar una función eta que va a ser phi menos psi. Ahora bien, ¿cuál es el laplaciano de esta función eta? Bueno, pues vamos a calcularlo. Esto va a ser el laplaciano de phi menos el laplaciano de psi. ¿Y esto cuánto vale? Pues esto vale menos rho, lo mismo que phi. Luego rho menos por menos más rho, 0. Y vemos que eta es una función armónica dentro del volumen tau. ¿Y qué pasa? Pues que sabemos que eta también vale 0 alrededor de, digamos, de la frontera. ¿Por qué? Porque si nos encontramos en la frontera, phi vale lo mismo que psi, luego son iguales, luego es 0. Y eta es 0 en la frontera. Y como hemos visto en el primer teorema, si una función armónica vale tal cosa en la frontera, va a valer lo mismo en todo el volumen. Es decir, que phi menos psi es igual a 0. Luego psi es lo mismo que phi. Y este es el teorema fuerte de unicidad. ¿Y qué nos permite esto? Pues ya cuando hagamos problemas más complejos nos va a permitir simplificar mucho los problemas. Porque si nosotros tenemos unas condiciones de contorno, nos podemos imaginar que tenemos un problema muy complejo con condiciones de contorno muy sencillas. Entonces ya veremos que, por ejemplo, tenemos una carga Q aquí y la tenemos enfrente, justo encima de un plano a potencial V igual a 0. Y queremos calcular la distribución de carga sobre la placa o el campo eléctrico en el espacio. Ahora bien, esto es muy chungo si queremos hacerlo ya directamente con las ecuaciones estas. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones de contorno de este problema? Pues que el potencial sea 0 en un plano. Podemos simular esas condiciones de contorno si ponemos aquí otra carga menos Q. Y quitamos el plano. Y vamos a seguir teniendo las mismas condiciones de contorno, que es lo que hemos dicho en este teorema. Si dos funciones cumplen las mismas condiciones de contorno, es decir, que vale lo mismo en la frontera, van a valer lo mismo en todo el espacio. Y entonces la solución de este problema de carga menos QQ va a ser la misma que la solución del problema plano y una carga Q. Y ya se puede ver, veremos que menos Q y Q hacen un campo eléctrico bastante sencillo de calcular y que lo aplicaremos ya a la placa. Bueno, y esto es todo lo que quería decir en este vídeo. Este ya ha sido el último vídeo, creo, de matemáticas. Y ya en los próximos comenzaremos ya con lo bueno del tema, con el electromagnetismo. Empezaremos con Coulomb, ley de Gauss y calcularemos las discontinuidades del campo eléctrico y ya veremos, incluso podemos hacer algunos ejercicios. Bueno, con esto me despido. Hasta luego.